Aquí comienza Marquemos un Norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Pachamama, en defensa de nuestra madre tierra, de la cual somos parte. Presenta este espacio Vivero Pachamama, donde la flora nativa y las plantas medicinales se les da el amor que se merecen. Por nuestra identidad, Vivero Pachamama, Avenida Panamé, a pocos metros de Yanatacio, kilómetro 30200, teléfono 2698-4689. Vamos a hacer un poco de historia. El tema que queremos evocar es Raúl Sendic, aquel luchador por la tierra que fue Bella Unión. Y la razón concreta de hacer un recorrido histórico es por los 50 años de UTA de Bella Unión, el gremio de los peludos, de los cañeros. Vamos a compartir un audio de una documental de Alejandro Figueroa, uruguayo, que ha tratado el tema de Raúl Sendic Tupamaro, y vamos a compartir parte de ese audio que tiene tramos interesantes y cómo algunos protagonistas que tienen la palabra han cambiado varias situaciones y actitudes concretamente con respecto a este tema. Ahí los compañeros socialistas le habían propuesto, con buenas intenciones, le habían propuesto a Raúl ocupar el primer puesto en la lista de diputados del partido. Así la inmunidad parlamentaria le permitía volver otra vez a la legalidad. Pero Raúl no lo aceptó. Cuando lo pasó a la clandestinidad Raúl, el tiro suizo, me acuerdo que se hizo una asamblea grande en el sindicato, más de 500 peludos. Y bueno, y la conclusión que llegamos los peludos, y bueno, si las cosas, los que tenían para hacer cumplir esas leyes no las hacían cumplir, bueno, había que prepararse para hacerlo cumplir las leyes. Y lo proclamamos ahí en esa asamblea líder de los peludos, líder campesino. Por eso salió con el escrito después que recorrió todo el país, todas las marchas, con el líder campesino, que era Raúl, ¿no? Y bueno, después que pasó a la clan de Raúl prácticamente vivía allá en Bella Unión, en los montes de Cibirrose, que era todo aquello como una selva, ¿viste? Y ahí se juntaban. Yo nunca fui porque yo estaba en la parte del sindicato del pueblo. Y ahí se estaría gestando ya lo que sería después el MLN, ¿no? Porque el Ñato pasó por allá, Rivera sí pasó por allá. Nos interesaba mucho esa lucha en el interior lejano de nuestro país, y por eso, junto con otros compañeros, entre los que estaba Eduardo Pinela de allá de La Teja, fuimos a visitar a los cañeros y a discutir, a conversar con Raúl. Iban muchos otros dirigentes sindicales y militantes políticos de aquella época. Y bueno, varios de esos pasaron por allá, incluso en la marcha 64, venían ellos en la marcha, venía el Ñato, venía Rivera Cedré, todo eso, Rivera allí. Y ahí empieza, en esa marcha, en la primer marcha por la tierra, que venimos a Montevideo. Recorrieron casi 600 kilómetros, o sea que recorrieron los caminos polvorientos de la patria y poblaban el espacio con el grito de UTA y UTA por la tierra y con Sendic. Y por vez primera se había puesto en el tapete el tema de la lucha por la tierra. O sea que Raúl no luchaba solamente, los había enseñado a los trabajadores que la lucha no estaba solamente por el aumento del salario, para mejorar, para que cada día sea mejor la venta de esa fuerza de trabajo, sino para que llegara un día en que no hubiera que vender más la fuerza de trabajo, sino que los trabajadores
trabajaran sobre la tierra, que la tierra tenía que pertenecer al hombre que la trabajaba con sus manos y que la regaba con el sudor de su frente. Él ahí siguió ya trabajando para formar la organización revolucionaria, para formar el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. O sea que él ya no veía una salida por la vía electoral. Por ejemplo, el Bebe saltando definitivamente a la clandestinidad. Es una elección de camino. El hecho es que el patrimonio de la clandestinidad empieza a establecer reglas de cofradía, de acercamiento, más allá de las definiciones teóricas. No quería afinar mucho en lo ideológico porque se armaba lío. Por eso optó por la tesis de movimiento, una cosa más abierta. Y eso fue una de las características del Bebe. Ser más que nada abierto, ¿viste? Y esto es el fenómeno que va a determinar la creación del MLN. Y el Bebe lo veía más bien como una etapa en que teníamos que organizar algo clandestino que fuera una especie de brazo armado del todo. Ese MLN se construye en base a hombres y mujeres provenientes de casi toda la izquierda tradicional y del movimiento sindical tradicional, de todas las tiendas ideológicas, anarcos, prochinos, comunistas ortodoxos, socialistas, dependientes, cristianos de izquierda, nacionalistas de izquierda. Es una amalgama polifacética de diversas ideologías, ¿no?, a las que se trata de sintetizar en una propuesta nueva. Esa propuesta nueva, casi forzosa, es una propuesta de izquierda, socialista, pero con los pies sobre la tierra, más nacionalista, menos europeizada. La palabra Tupamaros proviene de Tupac Amaru, del Inca Tupac Amaru, que fue justamente un gran libertario, alguien que peleaba por la liberación nacional, si se puede aplicar a esa época el término. Y entonces a todos los rebeldes en el continente, por extensión, se les empezó a llamar Tupamaros, como de la idea de Tupac Amaru. Finalmente nos llamamos Movimiento de Liberación Nacional. Entendíamos que había un segundo colonialismo protagonizado por los Estados Unidos fundamentalmente, y era necesario primero una liberación nacional. Nuestros objetivos, que estaban resumidos en lo que se llamó Documento 1, definíamos la continentalidad de la lucha porque entendíamos claramente que el Uruguay, por ser pequeño, estar dentro de los monstruos, no podía, prácticamente, solo era poco lo que podía avanzar, ¿no?, diríamos, y las transformaciones que estaban basadas en el tema de la tierra, porque la tierra es la fuente de riqueza más importante que tiene este país, y en el concepto de tierra, tierra y mar, en el sentido de la plataforma y toda la riqueza marina, ¿no? Es decir, por eso la cuestión de la tierra y la tenencia de la tierra y de la producción siempre estuvo muy metida en nosotros. Discrepamos hasta con los cubanos en materia de lucha armada, no éramos partidarios de la guerrilla rural, éramos partidarios de la lucha urbana, la inventamos, lo cual era como para que te expulsaran al este del paraíso, y así fue, nos marginaron. Y no le hicimos caso al Che Guevara, porque nosotros pensábamos con nuestra propia cabeza, y ni aunque fuera el Che Guevara, que además no era el Che Guevara de hoy, era el Che Guevara de aquel entonces, que no era el de hoy. Como Sendik tampoco era el Sendik de hoy. Sendik era un dirigente sindical más, del montón. Porque hoy hablas de Sendik, Sendik, ¿qué pensaba? ¿Qué pensaba? Entonces nadie más bien lo basureaban. En la izquierda, todos. Iban. Sendik, por ejemplo, porque importa esto, siempre se opuso tajantemente al atentado, al kamikaze, a la bomba puesta en forma indiscriminada. Porque hasta me da asco eso, decía Sendik, ¿no?, ese anonimato del atentado, ¿no? Como ven, los cambios de posiciones son escandalosos. Escuchamos hablar a
Ñato Huidobro, Fernández Huidobro, en términos de pasado, no de presente. Escuchamos también a Mujica hablar de Sendik, y hace poco tiempo, cuando UTA ocupa tierras en Bella Unión, le dice que no le pongan el palo en la rueda. Después también escuchamos a Luciano Polanqui hablar de Sendik, y estas tres personas que integran el gobierno actual en Uruguay son las que se oponen a la lucha por la tierra, son las que desalojaron a Naitedi, colono, de sus tierras por una deuda insignificante, pero sí no desalojan a sociedades anónimas que deben millones de dólares y siguen explotando la tierra en el Uruguay. Y también algunas figuras que vamos a tratar en otros programas más adelante, que usufructan tierras por el intermedio del Instituto Nacional de Colonización con acomodos políticos. Esta es la realidad de hoy, y queríamos repasar un poco la historia y los cambios sucesivos que se fueron dando de ciertos personajes políticos, pero la lucha por la tierra continúa, y UTA cumple 50 años.